Estamos en vivo en Facebook ya. Entonces, con esto vamos a dar la bienvenida a nuestra tercera conferencia, este ciclo de conferencias de educación sexual integral, una apuesta política como respuesta ante la crisis del COVID-19. El día de hoy vamos a tratar con nuestra compañera Lucía Vigil el tema de impunidad a funcionarios públicos por temas de violaciones a derechos sexuales y reproductivos y al final de cuentas por temas de violaciones a derechos humanos en general, porque en el contexto que nos encontramos en medio de una pandemia, en un narcoestado donde no se respeta el Estado de Derecho, pues da para tirar al aire con todas las vulneraciones a los derechos que suceden en el país. Una bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Alexa, por la invitación. Igual gracias a todas las compañeras y compañeros que se han sumado a este espacio. Un espacio que espero sea de construcción, un espacio de debate, ¿no? Y que al final pues podamos interactuar y participar entre nosotras y nosotros. Bueno, muchas gracias, Lucía. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña aclaratoria de parte de la plataforma Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, GoJoven Honduras y Plan Internacional. El día de hoy nosotros no estamos permitiendo, igual que el día de ayer, el acceso a todas las personas a Zoom, entonces lo siento mucho si hay algunas personas que quieren entrar, pero por un tema de respeto a las y los facilitadores, porque el día lunes entraron personas solamente a decir groserías y este es un espacio académico, ¿no? En el que queremos generar una discusión de altura y una discusión pues que valga la pena para nosotros también proyectarnos como ciudadanía para respetar el Estado de Derecho de Honduras. Entonces sí, lo siento mucho. De igual manera, si tienen preguntas, las personas que sí están dentro del Zoom, ustedes pueden enviarlas al chat. Eso solamente lo estamos viendo las personas que estamos de host y nosotros vamos a comunicar las preguntas a la compañera Lucía. Lucía, para empezar, hola, solamente preguntarte un poquito. ¿Podríamos contextualizar un poco este mejunje de cosas que están pasando a nivel social y político y el tema de cómo estamos nosotras, particularmente, no, también las mujeres, en el tema de nuestros derechos en medio de un contexto de militarización y de COVID-19? Bien, esa pregunta es muy difícil, es demasiado larga. Voy a tratar de resumirla en 5 aspectos. Podemos empezar porque, y bueno, para empezar, que todo ahora lo tenemos o lo contextualizamos en tiempos de COVID y realmente antes del COVID ya estábamos en crisis, este país ya estaba colapsado antes de la crisis, por lo cual es importante señalar eso, ¿no? Nuestro sistema de salud ya estaba colapsado antes de que viniera el COVID, ¿no? Entonces, a nivel político, por ejemplo, estamos a las puertas de un proceso electoral, un nuevo proceso electoral sin las garantías de transparencia, sin las garantías, sin acceso a información, nuevamente sin las reformas electorales necesarias al tribunal en temas de ley de financiamiento, y vamos a un proceso electoral en medio de y con antecedentes de proselitismo, aprovechando esta crisis, ¿no? Diputados actuales, diputados y diputadas, han estado utilizando la crisis para hacer proselitismo político, que es su deber, más lo utilizan para su imagen, ¿no? Y ahí nos vamos parejo en todos los partidos. No estamos asumiendo los deberes reales desde la ciudadanía política, ¿no? Para realmente transformar la sociedad, sino para aprovecharnos de las situaciones complejas de la ciudadanía, de la sociedad como tal, y utilizar eso para jalar, ¿no? Jalar a nuestro pozo. Eso a nivel político nos complica un poco. A nivel social, pues ya en numerosos foros, en numerosos espacios, en numerosos escritos se ha mencionado el tema de las desigualdades, la forma en la que la pobreza va a aumentar luego de la crisis. Lo vemos diariamente, la forma en la que las protestas siguen siendo brutalmente reprimidas, ¿no? Es gente, ¿qué tipo de gente te está saliendo a protestar? Es esta gente que no tiene trabajo, es esta gente que desde antes de la crisis no tenía un contrato estable, desde antes de la crisis sobrevivía con 20 lempiras al día, solamente que son personas que están siendo aún más atravesadas por todas las violencias, ¿no? Además de una violencia estructural, también hay violencia física, porque ya estás hablando del detrimento de los cuerpos de las personas que están saliendo a protestar. Y yo me imaginaba en esta protesta de San Pedro recién, te pones a reprimir a personas que no han comido. O sea, yo no diría, bueno, está bien que nos repriman aunque hayamos comido, porque no es ese el objetivo. El tema es que esta gente anda en situación de calamidad. Andan niños, andan mujeres, andan hombres exigiendo, y en qué condiciones están estas personas. Están bajo estrés, están bajo diferentes tipos de ansiedades, diferentes tipos de enfermedades crónicas. Hay gente que está pidiendo, los enfermos renales pidiendo que los atiendan porque también están muriendo de COVID, porque no les están dando su atención. Entonces ves esto, ¿no?
a nivel social. Después también es importante hacer énfasis a nivel ambiental, la forma en la que el COVID, si bien es cierto, nos ha dado un respiro, o le ha dado un respiro al medio ambiente, el ser humano aún no termina de entender cuán necesario es el medio ambiente para él hasta que pasan estas cosas, hasta que pasa todo esto que nos estamos quedando sin alimento, que miramos la forma en la que los animales están volviendo a sus espacios, están volviendo a lugares donde ya no estaban, realmente nos hace pensar y cuestionar que realmente los monstruos y las monstruas somos nosotras, ¿no? Al invadir espacios que no nos pertenecen, que no nos corresponden, entonces también esta crisis nos ha posicionado este elemento más. Y bueno, este contexto también marcado por un tema de, yo no sé cómo llamarlo, inoperancia del Estado, yo ya no sé cómo llamarlo, realmente hay demasiadas palabras para poder utilizar en la acción tan... yo a veces creo que es a propósito, creo que la gestión administrativa, las instituciones estatales no han sabido gestionar la crisis, estamos ante tecnócratas que solamente son allegados al gobierno y realmente no les interesa, ¿no?, el bienestar. Y ese es el problema cuando manejas una crisis con gente aduladora, porque no buscan realmente salidas, sino que solamente buscan favorecer o limpiarse la imagen con X o Y persona, X o Y partido, y realmente no les interesa el bienestar de la ciudadanía. Entonces, tenés todo este marco complicado también para defensoras, complicado para las mujeres, porque también se ha anunciado que desde los hogares pues han incrementado el número de violencia, han aumentado el tema de femicidios, aún en un estado de emergencia siguen habiendo femicidios de las formas más horribles y grotescas que realmente pues no, en un estado democrático, en un estado que realmente te garantice, eso no debería de pasar. Claro. Retomando esa cuestión que vos hablas del tema de transparencia, el tema de acceso a información y ligándolo a todos estos temas, ¿vos crees que eso realmente influya? Porque sabemos de que hay un tema de secretividad del Estado que no se da porque es que la gente no quiere acceder a la información. No, tenemos una ley de clasificación de documentos públicos, tenemos el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que tenemos las reservas de información del Instituto de Acceso a la Información Pública, que te limitan a acceder a licitaciones ambientales, a información de qué hace la poli, qué hacen los secretarios, qué hace la Secretaría de Finanzas. O sea, realmente se blindaron a modo de no dar información. Eso es algo sistemático, es algo institucionalizado por el gobierno. Entonces, esta crisis en el tema de acceso a información genuinamente repercute en el actuar de la ciudadanía y en esto que estamos viendo, que bueno, ha sido un caldo de cultivo que evidentemente está llegando a explotar, pero podría, si no, en el caso contrario, el acceso a información generar más bien un cambio positivo con todas estas visiones, el tema de violencia, el tema ambiental y demás. Fíjate que sí, de hecho la mayoría de los teóricos afirman, más que todo en temas de conflictos ambientales, que realmente los conflictos inician por falta de información. Y puedes trasladar esa misma teoría a todos los diferentes eslabones de una sociedad, diferentes estructuras, ¿no? Realmente hay crisis porque, bueno, uno es el tema de acceso a la información. Y lo otro, Alexa, es qué tipo de información te dan. Porque es cierto, hay cosas que las puedes solicitar y que te las dan. El tema es que la ciudadanía desconfía tanto de la institucionalidad que la cifra o la información o la poca información que te van a dar, vos sabés, estás 100% segura que esa información no es cierta, que esa información cuenta con los mínimos requerimientos de transparencia, que esa información está trastocada, que esa información no es real. Entonces, esto ha llevado, y yo creo que ha sido una importante y titánica labor de diferentes organizaciones. En este caso, por ejemplo, hace poco estaba revisando el boletín de Catrachas, por ejemplo. Ellas hacen su observatorio. Las mujeres también tienen su observatorio de violencia. El Foro de Mujeres por la Vida tiene su observatorio. Entonces, ¿qué ha llevado esta falta de acceso a la información? A que las organizaciones de sociedad civil se conformen, ¿no? Y hayan ahora procesos más articulados para monitorear y vigilar la información, que un Estado, vuelvo y repito, democrático, con tus garantías, no tendría por qué pasar. La información que te dé el Estado debería de ser verídica y debería de contar con los requisitos máximos en temas de transparencia. Entonces, evidentemente, cuando no tenés acceso a información y cuestionás y no estás segura de cómo se procesa esa información, también afecta la forma en la que la ciudadanía se pueda posicionar de esa forma, ¿no? Porque a veces cuesta creer, a veces te dan una información, Secretaría de Finanzas te dice esto es lo que pasa, la gente toma esa información, ve que no concuerda y entonces dice, bueno, ¿hacia dónde entonces hacemos la acción? ¿Hacia dónde dirigimos los canales de denuncia? Porque cuando vas a denunciar vas a un ministerio público ineficiente, tenés a un fiscal general dormido ante toda esta crisis, tenés a
pasando, y yo decía, crímenes de lesa humanidad con esto de los hospitales de Inves, estás matando a miles de hondureños y hondureñas y el fiscal general duerme, ¿no? Y brilla por su ausencia, no están actuando. Entonces, en países serios, reales, con democracias construidas, realmente construidas bajo procesos no solamente de representación política, porque creo que también es un error creer que los representantes en cámaras legislativas nos van a resolver todo el problema, también hay un tema ahí, ¿no? Porque realmente estas personas, todos los partidos políticos históricamente, o bueno, ya hace un poquito de decenas de años, ya no están representando los intereses legítimos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, todo esto, todo este marco de información realmente afecta el tema de que la ciudadanía puede involucrarse. Un tema para denuncia, pero también creo que ha sido algo positivo en tanto nos ha permitido organizarnos, articularnos de mejor manera para nosotras develar la información real de acuerdo a nuestros monitoreos, ¿no? E informes que podamos presentar. No, esto es muy interesante, incluso si vos te fijas, Juan Orlando declaró que tenía COVID, nadie le cree. O sea, y parece chiste y parece meme, ¿no? Pero eso de que los titulares, parece meme, pero es anécdota, de que los titulares de los propios periódicos internacionales cuando cubrieron el caso de Boris Johnson, tal vez te dicen el presidente del Reino Unido tiene COVID y luego el presidente de Honduras dice que tiene COVID. O sea, que tiene COVID, pero nadie le cree, nadie sabe dónde está ubicado, o este tema de Investache, Marco Bográn, que no encendía su cámara porque aparentemente el COVID se pasa por Zoom, ¿no? Y todo el tema de la venta de hospitales y toda esta cuestión. En esa misma lógica de estos funcionarios, de esta gente a la que no le creemos, porque lastimosamente es eso, ha existido tanto control en el tema de información y que brindan información trastocada, o sea, se ve también incluso y se puede comprobar. ¿Cómo nosotros vemos entonces ahora en la entrada de vigencia a un código penal que todo este tema en cuanto al juicio que se le podrían dar a estos funcionarios públicos que están encargados de la salud pública y como vos decís, responsables de un montón de muertes a la hora del té, cómo vemos la entrada de vigencia a un código que favorece a narcotraficantes y que por el contrario pues quita toda la protección que pueda existir sobre mujeres porque sufren violencia o menores abusados? Mira, yo creo que este nuevo Código Penal, con todas esas complicaciones y realmente vulneraciones y riesgos que implican para diferentes poblaciones, solo pasa en un país en donde tus autoridades tienen esa capacidad de ser tan inútiles al mismo tiempo, todos y todas al mismo tiempo. No hay razón lógica que a mí me haga pensar que esta gente realmente está pensando en el bienestar de las personas. ¿Y sabes qué es lo más complicado? Que tenés organizaciones fuertes, y no solamente el CNA, por ejemplo, tenés organizaciones de mujeres, tenés a redes de mujeres una y otra vez, tenés a organizaciones que trabajan en el tema de corrupción, tenés organizaciones que trabajan en el tema de la diversidad sexual, el tema de la protección a la niñez, que están empujando porque no pasen estas propuestas y no se les escucha. Entonces creo que eso es a la larga lo que más te molesta, ¿no? Que bueno, ellos quieren emprender esto y dicen, bueno, la ciudadanía posiblemente está de acuerdo, pero tenés a una gran número de organizaciones diciéndote que eso no está bien, organizaciones internacionales que te dicen que están violando convenios internacionales y aún así insisten en seguir con burradas. O sea, este gobierno realmente a mí, no sé, ¿qué te pueden salir? ¿No? A veces hasta qué palabras te faltan para terminar de insultar o de decir realmente no están haciendo bien las cosas, se están repaseando, ¿no? En todas las crisis que tenemos y realmente no se están teniendo las mejores respuestas. Y con eso que decís, el Código Penal realmente representa los intereses más conservadores, yo creo, un pensamiento mucho más conservador, también con un estigma religioso que me parece un retroceso por completo a los pocos avances que se habían tenido, ¿no? Y creo que volver a este pensamiento único, a volver a trasladar este pensamiento de derecha, a mí me parece que es un pensamiento sumamente de derecha, agresivo, muy agresivo, va a tener implicaciones y creo que esto cerraría, ¿no? En un tema de los cuerpos. Creo que al final esta gente no entiende que todas esas leyes terminan impactando los cuerpos de personas, cuerpos de humanos, mujeres y hombres, ¿no? Niños y niñas. Que al final toda acción política,
o sea, entendiendo política como ese ejercicio, ¿no? Que se hace en gestión estatal, este ejercicio político al final se vuelve en biopolítico porque nos afecta de manera personal, de manera integral y nos afecta en todo, desde la salud mental hasta cuestiones físicas, ¿no? ¿Cómo le vas a decir vos a un niño que su agresor va a salir? ¿O cómo una mamá va a asumir que entonces el violador va a estar ahí afuera y va a poder acercársele al niño cuando sea necesario, ¿no? ¿Cómo también vas a decir que no existe acoso? ¿Cómo vas a decir que negar que ese tipo de cuestiones te siguen afectando y no tomar cartas positivas en el asunto? Entonces el Código Penal va a representar un reto y bueno, llorar en la leche derramada no es estar diciendo, bueno, ¿qué va a significar y ahora qué sigue? Creo que lo que nos tenemos que retar ahora es qué sigue, ¿no? Recursos de inconstitucionalidad, he estado escuchando que van a presentar muchos y muchas personas este tipo de recursos, ¿no? Por el tema del número de violaciones que representan para la ciudadanía hondureña, y bueno, ¿y qué sigue, no? Y yo he sido muy enfática en otros espacios en que esta cuarentena ha servido, porque gente que antes usualmente pasaba en sus estudios, abstraída en bares, qué sé yo, en fútbol, canchitas, para no pensar en temas políticos, esta cuarentena los ha obligado, porque todo el mundo está hablando de eso y entonces ahora se enojan, ¿no? Y se molestan. Entonces creo que es bueno hasta cierto punto ese nivel de indignación, pero pasar del tema de indignación a la formación y a la organización política. Creo que es importantísimo, creo que estamos ante cuadros políticos jóvenes muy interesantes, cuadros políticos que te están demostrando que la capacidad y creación de discurso es posible y que la acción política puede ser diferente, ¿no? Entonces, también soy muy optimista en esto, en pensar que ante toda esta avalancha de riesgos, complicaciones, vienen nuevos relevos generacionales que realmente te están diciendo, aquí estamos y van a, como decimos, poner el pecho, ¿no? Claro, sí. No, y tal cual. Incluso ahorita con el tema, hace poco tenía una plática con unos compañeros con el tema de los recursos de inconstitucionalidad, ¿no? De que, por ejemplo, la gente quiere denunciar, digamos, en estos casos con el incremento y la alza de violencia en línea, que ahora se visibiliza, no es que no existía, siempre ha existido, pero que ahora se visibiliza más porque pues ahora todos pasamos pegados en las redes sociales, Sí. o denuncias a funcionarios públicos, o por ejemplo la agresión que vos mencionabas que pasó en San Pedro Sula por parte de los policías, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a también estos controles estatales, que tampoco hay que negarlo solamente porque el Estado esté cooptado, pero también hasta qué punto tenemos el acceso a canales de acompañamiento, canales de asesoría? Si a mí me contactan es porque yo soy de una organización y porque saben que yo por mi organización puedo brindar asesoría, por ejemplo. Pero, ¿cuál debería de ser el rol en este caso del Estado, entendiendo que el Estado no solo es el Presi, no solo es Rolando Argueta, no solo es Mauricio Oliva, no solo, o sea, no son las grandes figuras de las tres esferas de poder, sino que es un Instituto Nacional de la Mujer, es todas las secretarías estatales, son las municipalidades, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser tal vez una recomendación pensando en esta cuestión de realmente, obviamente eso también viene un tema de voluntad política, no depende de nosotros, pero que podríamos ver que tal vez se han replicado en otros lados y que en Honduras no se están haciendo? O sea, que ya de plano no hay un control. O cuestiones fuera del Estado, una cuestión de apoyo comunitario, sino. Sí, fíjate que en torno a toda esta pandemia se han pensado en esas dos vías, ¿no? Y creo que al final movimientos sociales, movimientos ambientales, movimientos indigenistas plantean ambos caminos. El primero que va en la línea que vos decís, reformar, transformar la institucionalidad que tenés, y hay organizaciones que trabajamos para eso, para que realmente se vuelvan instituciones operativas, instituciones con los técnicos, con funcionarios responsables, con funcionarios éticos, ¿no? Hacia ese lado, pero para eso pues ocupas realmente voluntad política, aunque a veces o sea, lo queramos negar, realmente necesitas voluntad política porque aunque tenga un buen perfil, aunque sea un buen candidato o candidata, pasa también por la decisión política de X o Y funcionario, ¿no? Lo cual es muy lamentable. Y lo segundo, pues que realmente son opciones o alternativas pues más comunitarias. Hace poco leía la opción de un tribunal soberano, un tribunal del pueblo, un tribunal aparte, ¿no? Que sea capaz de dirigir. Imagínate tener dos instituciones paralelas en un solo país, pues nadie descartaría, la idea no estaría tan descabezada, sin tanto la gente ya no confía, ¿no? En la institucionalidad como tal está, entonces, bueno, vamos a crear nuestras propias instituciones, vamos a trabajar en base a
justicia comunitaria, vamos a trabajar en base a alternativas comunitarias para dar respuesta a la débil o nula acción estatal, ¿no? Entonces creo que sí es bien complicado, porque es que siempre pasa por una decisión política de alguien. Entonces, ¿qué te podría decir? Que un partido feminista llegue al poder, podrías entonces pensar en que el INAM va a retomar su papel y que el INAM y que vas a poder asignar entonces presupuesto para la ATIC, vas a poder asignar el presupuesto de Credimujer que le debes a Credimujer hace mucho tiempo, vas a poder aumentar el número de unidades de muertes violentas para mujeres, vas a poder aumentar el presupuesto o la reducción, por ejemplo, para la reducción de la violencia obstétrica, vas a poder aprobar presupuesto para planes estratégicos, incluso tema de educación sexual, ¿no? Entonces, hasta que realmente llega un funcionario o funcionaria que ha pasado o que sabe de la problemática, por también su cuestión de ser mujer, o, ¿no? Entiende la problemática, funcionarias que sean capaces de leer toda la realidad política, que hay muchas, hay mujeres muy buenas, ¿no? Pero hasta que estas mujeres no estén en esos espacios de poder va a ser muy complicado que podamos acceder, ¿no? Porque el INAM igual, a quien tiene, ¿no? O sea, el INAM es una lucha histórica de Visitación Padilla. Es una lucha histórica de las organizaciones de mujeres. El tema es que ellas no están ahí, ¿no? Y tenés a funcionarias que realmente no están y muchas de ellas dicen que el sueño de Gladys no era ese, ¿no? Entonces tenés una deuda histórica también con mujeres que se partieron el lomo con su trabajo para generar este tipo de instituciones y que al final no te están dando respuesta. Entonces sí es como bastante complicado una lógica estatal, si lo querés ver desde ese lado, ¿no? Entrarle a esas instituciones siempre requiere de aliados políticos o aliadas. Claro. Aquí hacen una pregunta en el chat, preguntan puntualmente en qué afecta el Código Penal a los derechos sexuales y derechos reproductivos, o sea, de las mujeres o de la diversidad sexual. Súper, yo creo que igual ya habían como temas previos, ¿no? Que ya limitaban un poco la acción en temas de educación sexual, el tema de la PA, el tema de las guías de educación sexual, que ya estaban prohibidas, pero ahora viene el tema del acoso sexual, viene también el tema de la violencia sexual, y que esto repercute, ¿no? Porque al final un acto de violación sexual va en contra de tu consentimiento, y representa un embarazo no deseado, puede representar traumas, obviamente representa traumas, ¿no? Y otro tipo de circunstancias que envuelven otra vez a la mujer en un ciclo de violencia y también a veces el aparato estatal de revictimización. Entonces, el hecho de que el Código Penal esté quitando las penas para acoso sexual o incluso quite eso, ¿no? Lo reduzca, es una clara violación en temas de tus derechos sexuales y reproductivos, porque al final, si sos víctima de violencia sexual, vas a tener entonces un embarazo no deseado y entonces viene toda esta cadena, ¿no? De que al final no puedes decidir qué va a pasar con el feto que está, con el feto que tenés y puedes tomar otro tipo de decisiones frente a eso, ¿no? Entonces sí, realmente vulnera para un caso muy específico, ¿no? En el tema de educación sexual. Aquí hacen una pregunta en el chat con el tema de laicidad del Estado. Por ejemplo, que el Código Penal regula si hay violaciones a sentimientos religiosos. O sea, que si vos decís algo contra el sentimiento patriótico, contra el sentimiento religioso, si eso realmente vulnera el Estado laico. Claro, era lo que mencionábamos al principio, ¿no? El tema de que este Código Penal realmente representa los intereses más conservadores y más de derecha, y con eso también quiero llamar a los fundamentalismos religiosos, ¿no? Y bueno, y entonces te puedes preguntar por qué nace, de dónde nace, qué les ha afectado a ellos, qué les ha dolido tanto. Obviamente, la manifestación del movimiento feminista en Honduras les ha calado muy fuerte, ¿no? El tema de que se estén retomando temas, debates públicos como el aborto, tomar el tema de la PAE, tomar el tema de mis derechos sobre mi cuerpo, ¿no? Ha molestado. Y aquí hay un indicio, tenés dos indicios. Tenés el primer indicio que realmente el mensaje llegó, pero también mirás cómo históricamente se ha construido el pacto entre la iglesia y el Estado para proteger los intereses de la iglesia y que realmente la iglesia nunca se separó del Estado, ¿no? Y que no se quita de su rol feudal en querer seguir controlando y manipulando, ¿no? Los cuerpos de las mujeres. Entonces, sí es un retroceso, representa una clara violación a la laicidad del Estado de Honduras, ¿no? ¿Y qué haces con eso? Y al final, ¿quiénes te los están aprobando en el Congreso? Te los están aprobando integrantes del Opus Dei, te lo están integrando personas de la confraternidad evangélica, que son personas que también están involucrando cuestiones de la religión en temas sociales que no deben ser involucrados, ¿no? Por esta rama religiosa. Está bien, si quieres ser creyente o no está bien, ese es su espacio.
pero hay personas desde otro espacio de la sociedad que realmente abogan por un tema de salud, por un tema de salud sexual, salud integral, gratuita también y laica, y en eso pues se constituye también el acceso universal y como derecho humano que tenemos en las diferentes convenciones internacionales al derecho a la salud y acceso, ¿no? Aquí hacen una pregunta en Facebook: ¿cómo afecta el nuevo Código Penal a las mujeres en sus derechos que no necesariamente tengan que ver con derechos sexuales y reproductivos? Para contextualizar, la compañera que lo pregunta es una compañera periodista y trabaja en tema de libertad de expresión. Súper. También está el tema ahí, creo que toma el tema de la violencia doméstica, ¿no? La reduce. Y eso también es una clara evidencia de que no solamente tocan a nivel de violencia sexual, están tocando diferentes tipos de violencia. La violencia intrafamiliar lo están reduciendo. Y creo, Alexa, no sé, me corregí si estoy equivocada, si pasa a ser violencia ocasional, ¿no? Hay nuevas formulaciones con el tema de agravantes, incluso Claro, y la interpretación que se da de eso, y he escuchado a muchas organizaciones de mujeres hablar sobre el tema, es decir, bueno, se vuelve ocasional porque solamente tu marido te golpea cuando está bolo, entonces es un tema ocasional porque él no siempre te pega. Entonces, ese tipo de discursos son muy peligrosos porque la interpretación legal también requiere un contexto político y un contexto social, ¿no? Entonces, cuando te dicen es que hay un tema de violencia ocasional, te están diciendo es que el agresor no siempre es violento. Y quien sea va a decir que una persona que es violenta siempre va a ser violenta, ¿verdad? Si hay un antecedente de violencia, siempre va a ser violenta. Y aunque sean arranques de cólera, cualquier arranque de cólera puede terminar en un espacio más complicado, en una agresión más fuerte, incluso en el asesinato, no en el femicidio. Entonces, realmente hay involucrados otros tipos de violencia y que es sumamente complicado, a pesar de que, o sea, ni siquiera tenías garantizada tu educación sexual y reproductiva, ahora vas aún más a blindar otra vez el Estado, a blindarlo más fuerte para que entonces las demandas de mujeres no estén avanzando, ¿no? Y continúas siendo un Estado paternalista que favorece, paternalista, patriarcal, que favorece aún a los intereses de las iglesias y de los hombres, ¿no? Que aún se creen que son dueños de este país, ¿no? Y vinculando eso un poquito, porque siempre volvemos también al tema del acceso, ¿no? A información, que eso va vinculado con el tema de educación. Ahorita, en medio de esta crisis, como vos decís, que realmente es una crisis que se viene arrastrando desde hace un montón de tiempo, siempre se analiza que desde el golpe de Estado que hay un quiebre en la institucionalidad En la política, pero ruptura. claro, pero en este caso, con este problema de acceso a información, ¿cómo estamos viendo el rol de la educación? O si conoces, porque incluso para esto queríamos preparar a ver si había algún tema de un impulso por parte sea de la Secretaría de Educación o la Comisión de Educación del Congreso Nacional, y francamente no se ha visto, en cuanto a la necesidad de la educación, en este caso la educación sexual también, para evitar estas violencias o para prevenir en realidad las violencias, las agresiones, y para promover la defensa de derechos a través de denuncias. ¿Cómo lo verías? Si sería francamente útil o en este momento tenemos que resolver la crisis de salud y no deberíamos de centrar en eso. Fíjate que la crisis de salud va también ligada a un tema de, o sea, es que en todo puedes hacer conexión, ¿no? Y el tema de salud, y en este caso en el tema de educación, que vos exactamente decís, mis papás ambos son docentes, y te puedo decir que no hay realmente en sus instituciones protocolos, guías de denuncia, de atención incluso a menores que están siendo violentadas en el mismo colegio. Y al final quien asume esa denuncia, fíjate, son los consejeros. Los consejeros, que son personas que no fueron educadas para eso, que no fueron formadas para eso y están atendiendo diferentes realidades. Por ejemplo, hay casos de violencia y hay casos de menores abusadas dentro de los institutos. ¿Cómo se da cuenta un docente? Porque la niña manifiesta comportamientos de retracción, no participa en clase, no asiste a clases, no lleva tareas, y entonces ahí viene un consejero y le dice, bueno, mamita, ¿qué le pasa? Dígame qué está pasando. Y al final llegas y desencadenas todo un ciclo de violencia que está pasando en hogares. ¿Y qué haces? ¿Qué hace? Y entonces yo le he preguntado mucho a mi mamá, ¿qué hacen? El consejero realmente toma el expediente y el expediente queda en el instituto. Y entonces después dicen, es que esto tiene que, el problema es que si el instituto se mete en temas del hogar, después puede haber una repercusión para el instituto.
Si hay una maestra que asume ese proceso de acompañamiento en temas de denuncia, entonces va a llegar un familiar, X o Y familiar, y va a decir, bueno, ¿y usted qué hace metiéndose en temas familiares, ¿no? ¿Qué hace metiéndose en temas internos de la familia? Porque también está la cultura de protección al agresor adentro de las familias, ¿no? Entonces, pasa eso, no hay realmente líneas adecuadas. Incluso para el tema de discriminación por orientación sexual tampoco hay un lenguaje, tampoco hay una apertura, tampoco los docentes están siendo formados en ese sentido. Y realmente es una deuda como todo en este país es una deuda, ¿no? Este sector de la educación también ha sido muy negligente en ese sentido. No hay realmente atención en eso y, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, te puedo decir, hay niños porque como tienen que enviar evidencia, ¿no? De que están haciendo tareas, hay niños que dicen, profesora, disculpe, no le he enviado la tarea porque estoy vendiendo mangos. Y entonces a mí, ¿qué se me viene a la cabeza? Hay un tema de explotación infantil. Este niño no está cumpliendo con sus tareas porque está asumiendo labores de venta y labores para llevar ingresos a su familia. Entiendo que hay un tema de empleo informal, entiendo que hay necesidad de hambre, pero un niño y una niña no pueden estar trabajando, y menos dejar de estudiar por estar haciendo labores de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el docente? Ah, bueno, le doy más chance para que entregue la tarea. Y se resuelve, ¿no? Entonces realmente no hay formas, no se está trabajando en eso. Creo que sí es importante lo que mencionas, Alexa, que se retomen acciones en temas de derechos de la niñez, de la juventud, mujeres, ¿no? Jóvenes, para hablar sobre cómo hacer un proceso de denuncia. Creo que igual hay muchas organizaciones que han hecho diferentes campañas de sensibilización, pero también cuando presentas este tipo de temas en las escuelas, hay docentes que se quejan y hay padres de familia incluso que se quejan por ese tipo de guías, ¿no? Por ese tipo de orientaciones que se les están dando a los niños y a las niñas. Y la gente igual que viene de colegios católicos sabe que también hay una represión muy fuerte a ese tema de la salud sexual y reproductiva y no digamos en un ambiente más público en donde realmente sabes que hay temas que hay que tocar y que realmente luego va el padre a decirte, ese tema no lo dé aquí porque mi hijo no viene aquí a recibir clases de pornografía, ¿no? Entonces también es muy complicado esa situación de la educación porque realmente no se ha hecho ningún esfuerzo. Las cartillas que habían las quitaron y no hay ningún... Y fíjate que, y ver el abordaje también, si tenés una charla, cómo lo están dando, cómo lo están haciendo, bajo qué enfoques, ¿no? Habiendo tantas herramientas, pues ellos utilizan las herramientas más retrógradas y que no los comprometan, las herramientas aún siguen siendo tabú y entonces es muy complicado no hablar de ese tema en la educación, pero realmente es algo que no se ha tocado, incluso en las universidades, lo puedes ver a nivel superior. Aún siguen habiendo casos de acoso sexual, históricamente han habido docentes acosadores, continúan habiendo docentes acosadores y violadores y la universidad no actúa, ¿no? Ahora, en esta lógica, por ejemplo, nosotros tenemos dos acercamientos con el tema de educación sexual. Uno, la guía es Cuidando mi salud y mi vida, que nadie sabe qué ondas, o sea, capacitaron a docentes, nadie sabe qué pasó con los docentes, nadie sabe si las modificaron la guía o no, realmente no, estamos un poco en el aire y no se le está dando un seguimiento adecuado. Y el otro es la propuesta de ley que el día de ayer hablamos que introdujo la diputada Cherly Arriaga, que está en el Congreso Nacional todavía engavetada, ¿no? Sí. Esta ley de educación sexual se basa en un sistema más formal, ¿no? Que es el tema de educación en escuelas. Pero realmente una ley de educación integral, o sea, entendiendo lo que significa la palabra integral, ¿no? ¿Qué alcance debería de tener? Y esto realmente impactaría en otras cosas, aparte de la prevención de violencia, por ejemplo, acceso a información, transparencia activa o procesos organizativos incluso, no discriminación. O sea, ¿qué debería de, en el ideal, abarcar una ley de educación integral? Fíjate que la propuesta de la diputada es interesante porque también fue construida con organizaciones de mujeres. Entonces también son consensos en algunos sentidos con algunas organizaciones que realmente se esforzaron y realmente se ve que es un buen proyecto. Sí habría que retrabajar el tema de la educación formal, también el tema de las pedagogías. Yo también incluiría un tema de pedagogía popular, el tema de también generar procesos. Es que a veces que generes procesos organizativos o de articulación adentro de las instituciones lo ven como que está formando
X o Y cantidad de delincuentes, ¿no? En ese sentido, o gente que después va a andar con banderas que ofenden, ¿no? Que te generan resquemor por dentro. Entonces, sería importante ver, pero también procesos o experiencias organizativas que puedan dar datos, herramientas a las juventudes para que luego en un proceso en su barrio, en su colonia, puedan trasladar ese tipo de ejercicios que se están teniendo en las escuelas, ¿no? Un tema de proyección, un tema de proyección, organización en comunidad, que creo que sería ese el último piso donde querer llegar, ¿no? A partir de la educación en escuelas, que no todos los niños y niñas tienen acceso, trasladas ese tipo de conocimiento a un entorno más comunitario, más de barrio, más de colonia, más de espacios comunes, no parques, etcétera, llevas ese conocimiento y te está generando toda una red de transmisión de conocimiento, no necesariamente formal, pero que realmente va acompañado de un conocimiento formal adaptado, ¿no?, a las realidades, porque también tenés que ver los componentes de la población de esa escuela, por ejemplo, cómo trasladas el tema de los feminismos a las comunidades indígenas o a las comunidades campesinas, que históricamente se han caracterizado por un componente muy machista, ¿no? No todas, pero sí hay organizaciones o comunidades que sí realmente por el tipo o la historia, ¿no?, de construcción realmente han crecido con muchas prácticas machistas y que a veces es un poco más complicado e incluso coloca en riesgo a niñas y niños que quieran llevar esta información, este conocimiento a esos lugares, ¿no? Entonces también parte de lo formal es entender la forma en la que se adaptan los conocimientos para llegar a diferentes zonas, diferentes poblaciones, ¿no? Aquí hacen una pregunta, dicen, en Honduras no, a ver, perdón, en Honduras se cuenta con un sistema de investigación para docentes acusados por acoso. Es la pregunta. Que si se cuenta con un sistema sí. Ok, bueno, la verdad, te seré sincera, no he leído la ley de educación en completo. Yo la verdad puedo hablar por las experiencias que han tenido mis ambos papás y realmente al final quien asume ese rol es el consejero o consejera de la institución, quien toma el testimonio, informa al familiar más cercano y bueno, luego se traslada ese el caso a la familia para ver qué decide o no hacer, ¿no? Pero realmente no he conocido experiencias y si las tienen compañeras y compañeros, pues súper bienvenido. Igual si tienen algún conocimiento de un sistema como este, estaría encantada de verlo. En el caso de Honduras, hasta donde yo tengo un conocimiento, por ejemplo, el Ministerio Público, que es la persona encargada de pues, fiscalizar, ¿no?, al final de cuentas, todas las agresiones. En el caso de niñez, por ejemplo, en el caso de secundarias y escuelas, sí, si hay una denuncia, incluso que no sea de la persona afectada, porque no, habitualmente cuando denuncia tenés que legitimar de que vos sos la persona que está directamente afectada por algo. El Ministerio Público sí está obligado a investigar cuando son casos de violencia a menores de edad. En el caso de educación superior, sí sé que la UNA cuenta con una unidad de acoso que por las múltiples denuncias de las compañeras nos hemos dado cuenta, claro, que no es tan eficiente. Y también en Honduras no hay realmente una cultura mucho de denuncia como, o denuncia formal. Tal vez en los espacios feministas hay mucha denuncia pública y mucho de boca a boca, que también es un tema de la sororidad que vamos acompañando, ¿no?, estas casas de denuncia, pero no existe como tal un cuerpo especializado, hasta donde yo sé también, solamente para acoso escolar. Incluso no contamos con una tipificación penal específica en el tema de acoso escolar. Aquí preguntan, la educación sexual integral, además de áreas, permíteme. Ok, claro, que aparte de intervenir en el sector educativo, también la clave de la educación sexual es la integralidad, o sea, en áreas sociales, en centros educativos y en centros de salud, ¿no?, donde usualmente no brindan información. El comentario de una compañera acá. Claro, y ahí pasa también por los temas de diferentes violencias, ¿no?, que recibes al momento de ir a una atención. Como también al momento de un parto recibís violencia por doctores, doctoras, que te dicen, bueno, y usted no era la que quería parir, usted no era la que quería tener hijos, ¿para qué se pone a parir? Ese tipo de expresiones, ¿no?, que también se dan en entornos de salud. La forma en la que se atiende también es un poco complicada y que el tema de educación sexual también no ha sido trasladado de manera más feminista, ¿no?, que yo creo que es un poco hasta más de confianza, es un tema más de esperanza, ¿no? Hasta cierto punto creo yo que entre tanto te sepan abordar
entonces más rápido vos podés entrar en confianza, ¿no? Pero llegas a X o Y consultorio o pedís X y Y pastillas y te salen hasta con un gesto facial, vos ya decís, realmente no tuve que haberlo dicho, no tuve que haber hablado sobre el tema, ¿no? Entonces también involucrar a los centros de salud que también, y yo creo que por el tema de formación de los médicos, que es muy positivista, esta gente bastante cerrada respecto a asumir otro tipo de posturas en su atención, ¿no? Entonces, ese esquema de pensamiento que ellos y ellas ya traen desde su formación universitaria complica un poco este tema de querer verlos y verlas involucradas en temas de atención un poco más especial en este tipo de casos, ¿no? También en el tema de acceso a métodos de anticoncepción o esto, pues creo que siempre hay un tema ahí complicado de atención. Aquí nos hacen dos comentarios. Uno, bueno, en Perú piden a la universidad que cree una defensoría universitaria, pero como le paga a la universidad, pues no buscan investigar ni sancionar, sino que se pide que se lleve al Poder Judicial. Igual, si no me equivoco, en Perú sí tienen una ley de acoso, incluso ley de acoso callejero, y sí. Tienen otro, y tienen un comentario aquí desde Guatemala, de que toda esa información que se está hablando se podría adaptar a la realidad de cada uno y cada uno según los lugares del país. Por ejemplo, en Guatemala, que existe una gran diversidad cultural, es de obtener una estrategia y metodología que se pueda adaptar de acuerdo a las necesidades y realidades de las poblaciones. Y te hacen una pregunta aquí un poquito saliendo de este tema, que es, ¿qué otras limitaciones presenta el Código Penal para exigir respeto hacia los derechos que tenemos? Por ejemplo, en el derecho de organización, de protesta y de asociación. Claro, este nuevo Código Penal vulnera muchas cosas, ¿no? Y al final pareciera que esta gente se está preparando para otro fraude electoral y para que nadie diga o asuma nada. Y después de todo este desastre en temas de corrupción y el manejo de la pandemia también, sepan lo que el pacto que blindó la acción penal a favor de la Maxi, o lo que la Maxi podía hacer, ese pacto de impunidad también está bloqueando y va a bloquear cualquier tipo de acción penal en la cual se van involucrados funcionarios y funcionarias públicas que hayan sido señaladas por corrupción, ¿no? Esta gente, créanlo, que está lo más blindada posible, y por eso es que creo que tienen el descaro de decir como fue de buena fe, ¿no? Entonces es un poco complicado ese contexto, también el tema de la penalización de la organización, de la protesta, que al final Honduras, es bien interesante porque Honduras tiene ciclos, ¿no? Y parece que cada oleada y cada representación, cada choque que se tiene por años, está generando un poco más de efervescencia en la protesta social, en la organización política, y realmente vulnerar este derecho, como lo repito, todo el Código Penal y la mayoría de sus reformas van en contra de las múltiples convenciones internacionales que amparan los derechos de ciudadanos y ciudadanas a protesta, a organizarse. El tema de las redes sociales también es una censura muy complicada, porque no podés, si bien es cierto, es un espacio cibernético y también de ambos lados hay ataques, hay bots, hay spam, lo que quieras ponerle, es un tema de libertad de expresión, y muchas organizaciones utilizan los medios digitales para hacer expresiones de inconformidades completas con la gestión administrativa, la gestión gubernamental, y hasta ese espacio, hasta insultos, que se sientan ofendidos. Es que aquí todo el mundo se puede sentir ofendido. El tema es que los más altos funcionarios se van a sentir ofendidos porque les digan ladrones, pero la persona que murió en el hospital por falta de atención no va a tener el chance de decirle a esa persona: usted me mató porque traficó, se robó, se llevó el dinero que había en las arcas del Estado para su bolsillo, ¿no? Entonces aquí es un tema de qué causa más, qué impacto causa más. Una protesta social que te está reclamando porque realmente se gestione de manera adecuada la crisis, que hayan realmente elecciones transparentes, que haya representación política, que haya alimento, que haya salud. Es gente que te está exigiendo el deber del Estado. ¿Y por qué te molestas por eso? ¿Por qué te molestas que la gente te exija que haya educación sexual? ¿Por qué te molestas que se exija que se atiendan las denuncias de violencia? ¿Por qué te molesta que se exijan derechos que nos pertenecen? Entonces, no es más, bueno, nosotros lo catalogamos como régimen, este régimen no es más que eso, ¿no? Un centro de poder sumamente cerrado que no está permitiendo nada, ni que se le aconseje, ni que se le diga de buena forma, ni que se le grite tampoco, ¿no? Entonces, todo esto está demostrando la cara de un Estado represor, policial, militar, y con mucha tecnocracia, ¿no? Me parece absurdo la forma en la que este gobierno está llevando todo y que no nos está permitiendo decirle
Por favor, es que no es un derecho, te compete como Estado asegurarnos las mínimas garantías de protección y de aseguramiento de otras necesidades básicas, es lo mínimo que puedes hacer y ni eso quieren que se les diga, ¿no? Entonces aquí, ¿quién resulta más ofendido? ¿El pueblo que tiene años pidiendo y exigiendo sus garantías, sus derechos, o personas transitorias que se van a ir y que se están llenando solamente los bolsillos, ¿no? ¿Qué impacto causa más? ¿A quiénes estamos ofendiendo más, no? Creo que en este tema cabe mencionar que, bueno, de acuerdo al derecho a libertad de expresión, vos tenés discurso protegido y discurso no protegido, ¿no? Y que obviamente el nivel de escrutinio de un funcionario público tiene que ser distinto porque, como vos decís, están en su deber como funcionarios porque nosotros como Estado estamos pagando para que hagan una función adecuada como representantes de nosotros en los puestos que ocupan, ¿no? Entonces, en esta lógica, sabiendo de que el discurso de la protesta, el discurso de quienes exigimos derechos es un discurso protegido y el discurso de quienes dicen que no y quienes apañan no está protegido, ¿cómo entonces podemos ver a futuro? Ahorita, por ejemplo, y siempre vuelvo y reitero lo de la pandemia porque es impactante ver cómo incluso en las redes sociales, voy a dar un ejemplo concreto de esto. Con el asesinato de Antonio Bernardes en Punta Piedra, un líder garífuna, era como sí, pero ahorita no se puede solventar un asesinato, que es un asesinato por una cuestión política, es un asesinato que lleva una connotación capitalista, racial, que lleva un montón de connotaciones ahí, porque tenemos una crisis del COVID en este momento. Pero ¿en qué punto estamos beneficiando con este tipo de discurso de censura desde nuestros propios espacios como ciudadanía a la impunidad de estos funcionarios? O Claro. que no sabemos si funcionarios, no, pero... Claro, y es lo mismo pasó con la ministra de Salud, que dijo que no podía atender las goteras del hospital escuela porque estábamos en crisis. Señora, pero es que esa gotera tenía que estar arreglada desde que se arruinó, ¿me entiende? Es un tema de eficiencia con el presupuesto, con nuestros impuestos que se les da. Entonces lo mismo decís vos, este asesinato del compa en Punta Piedra, que seguimos mucho de cerca ese caso, es complicado porque también te dicen que es que, bueno, ahorita no podemos atenderlo. Bueno, la sentencia de la CID para la comunidad de Punta Piedra nunca fue atendida, no ha sido atendida. Los múltiples asesinatos de líderes garífunas y lideresas garífunas no han sido atendidos. Los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente no han sido atendidos. Es decir, el COVID no es el contexto para decir que no era el momento, porque entonces en Honduras no viene siendo el momento desde hace 20 años, 30 años. Entonces nunca es el momento para que atiendan realmente las exigencias, ¿no?, de la ciudadanía hondureña. Entonces es bien complicado que te censuren de este lado porque no te están permitiendo entonces al final, lo único que tenés es eso. Es lo último que tenés. Exigencias a través de las calles. Y es lo que ha levantado muchos movimientos ciudadanos, muchos movimientos sociales, estar en la calle, es la presencia de la acción política, de ejercer tu derecho a la denuncia y a la demanda, ¿no? Y que está bien, es que el funcionario público está para servir y aquí lo han malentendido. Piensan que ellos te hacen favores y el funcionario público no está para eso. Incluso yo creo que en países decentes, no más, o sea, yo como persona, si me dijeran como está ante un caso por fraude por más de tantos millones de lempiras, discúlpenme, tengan mi carta de renuncia y me hago un lado, o sea, ni me vuelven a ver, por un tema de decencia, por un tema ético, pero aquí lo señala la Corte de Estados Unidos, lo señala X informe, lo señala X ciudadano, lo señalan los cheques, lo señalan las facturas, es como si nada, ¿no? Entonces, es que te repriman ese último derecho es realmente continuar blindando y ese cerco de ofensas que ellos dicen recibir de la ciudadanía porque los insultan, porque les escriben, y es que ahora solo te bloquean, ya ni siquiera te permiten que vos les digas algo porque se enojan y son funcionarios públicos. Entonces también es complicada esa situación, ¿no? En que el único espacio que tenés para denunciar, para protestar, pues te sea censurado y que blinda otra vez de las susceptibilidades de los funcionarios y funcionarias públicas que no hacen bien su trabajo, que son su mayoría. Sí. Bueno, ahora que mencionas incluso la CIDH, algo interesante, la CIDH mencionó mediante Comunicación 01-2020, ¿no?,
de que la salud sexual y reproductiva, y particularmente incluso mencionaron la educación sexual, el tema de accesos a servicios de salud y todo lo demás, eran excesivamente necesarios, particularmente ahora en tiempo de pandemia, porque más bien durante la crisis es donde deberías de resolver más, no resolver menos, ¿no? Claro. Entonces, como cuál vemos que es la capacidad que tengamos de aquí a... Bueno, es difícil decir cuándo vamos a salir. Digamos de aquí a diciembre, que al menos tengamos un poco de contención. Cuando tengamos, sabrá Dios cuántos casos de niñas embarazadas, cuál va a ser el nivel de contención del Estado, cuando tengamos, porque los juzgados están paralizados también, no solamente están haciendo audiencias de celebración de imputados. ¿Qué va a pasar cuando con una mora judicial hayan más casos por violación? Cuando, o sea, ¿cuál es el panorama que se avecina a una Honduras intentando hacer su reapertura negligente en este momento y de aquí a unos meses? Solamente continúas con un sistema, con un ciclo de más violencia y con un ciclo de inoperancia por completo, un ciclo de impunidad por completo. Hace poco sacaba un reportaje en Criterio, Nancy García lo escribió, sobre ese tema de acceso, ¿no? A anticonceptivos, incluso en el tema de emergencia. Las clínicas no están atendiendo el tema de seguimiento de parto, no están atendiendo anticonceptivos. Entonces, ¿qué va a pasar, como lo decís vos, con todas estas ciudadanas que luego van a buscar una instancia judicial para interponer una denuncia? No va a haber acceso a justicia y solamente y lastimosamente vas a seguir contando números, vas a seguir contando números, porque son números para el Estado, no son personas, en las filas de espera de justicia, ¿no? Lo cual es muy lamentable. Solamente te habla de lo caradura, de lo ineficiente, de lo retrógradas que son en el Estado y la forma en la que realmente no están, considero yo, las personas indicadas en los puestos de poder. No son las personas que necesitamos, no son, de hecho yo creo que todo estaría mejor si la ciudadanía hubiera asumido o asumiría los roles de cuidado. Yo creo que a veces yo digo, si le hubieras dado esa compra de los hospitales móviles a una doctora, hubiera funcionado más rápido. Si le hubieras dado la compra a un mini empresario que traslada mercadería del norte para acá, te hubiera resolvido los hospitales. O sea, me parece que es un tema de ineficiencia pura, un tema de negligencia también, y yo creo incluso que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque el número de muertos va a seguir aumentando y de aquí a diciembre no van a haber hospitales y no va a haber atención y no va a haber anticonceptivos y no van a haber instancias de denuncia y no van a haber funcionarios y funcionarias públicas atentos a las necesidades y demandas de las mujeres, niñas, niños, ¿no? Bueno, nosotros, porque ya vamos a cumplir la hora, antes de, porque, ay Dios, me están diciendo que tienen preguntas, pero mientras tanto, para una pequeña reflexión, nosotras, las locas y los locos y les loques organizadas que estamos en estos espacios denunciando y haciendo estas cosas desde Zoom, porque es lo que nos queda. ¿Qué conversaciones nos están faltando tener? O sea, de analizar lo que vos decís, de cómo vemos a los funcionarios como que fueran la alta pupusa, ¿no? Desde esta visión hipercolonialista, hiperfeudal, que parecen los reyes, como que no fueran nuestros empleados. O sea, ¿qué otras discusiones no estamos teniendo? ¿Qué otras discusiones podemos tener o qué otros espacios podríamos intentar cooptar para resolver un poquito la situación, ya que el Estado es genuinamente inoperante? Algunas dicen que a quienes les gustaba protestar por redes se les cumplió el sueño de solo estar en discusiones en redes sociales. ¿Verdad? Es complicado, la militancia es complicada, la protesta ha sido complicada durante los últimos años, muy represiva, muy violenta. Hay discusiones pendientes, yo creo que han habido muchos espacios, Alexa, déjame decirte que estoy muy impresionada, muy alegre, hay muchos espacios, organizaciones que están sacando a los cuadros jóvenes más fuertes, más contundentes, hay iniciativas juveniles muy potentes que realmente nos dicen, bueno, aquí lo único que nos falta es realmente que nos dejen salir a la calle porque ahí vamos a terminar de estallar. Yo creo que hay discusiones, bueno, si mencionas discusiones pendientes, yo creo que hay un tema que casi no lo he escuchado acá en Honduras, que es el tema ambiental. Creo que es importante retomar el tema ambiental, el tema de la soberanía alimentaria, que también creo que se ha dejado por fuera, el tema de, bueno, soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? También el tema de mujer creo que ha sido sumamente abordado de muchas formas, de diferentes organizaciones. Me ha gustado mucho esa participación. El tema de la niñez también hay que retomarlo bastante.
Y creo que son discusiones que nos permiten alimentar y llevar este debate a otros espacios, ¿no? Pero yo sí soy creyente de que hay que hacer la acción política en calle y hay que vernos en las calles, ¿no? Están saliendo múltiples organizaciones, hay muchas iniciativas, desde partidos políticos hasta en movimientos sociales, hasta en articulaciones ciudadanas, que nos están dando espacios. Entonces a veces creo que es hacer también una lectura y ver hacia dónde nos podemos sumar. Obviamente esto acompañado de muchos desafíos, desafíos adultocentristas, desafíos academicistas, desafíos por razón de género también en estos espacios que hay que asumir, pero que creo que quienes estamos en esos espacios hemos dado batalla porque se nos escuche y se nos atienda, ¿no? Entonces creo que esa brecha sí la podemos ir superando un poco más, pero para mí el tema porque a veces decir articulación, Alexa, es súper fácil. Decirle, hay organizaciones, articúlense, organícense, es que es que decirlo es fácil. El proceso político que lleva a articular discursos, articular prácticas, al final, este tipo de espacios te hacen cuenta que todos son necesarios, que desde el que le encanta prenderle fuego a todo hasta que está pensando estrategias, son necesarios en espacios de acción ciudadana. Y en la manera en la que sepamos involucrar cada método en cada momento, en momentos claves va a ser necesaria la fuerza, en momentos claves van a ser necesarias las negociaciones, en momentos claves van a ser necesarios las incidencias, y en otros va a ser el momento indicado para estallarlo. Entonces, y bueno, que lo digo antes de que entre el nuevo Código Penal, ¿no? Porque si no ya tuviera la querella en mi teléfono. Entonces, hay espacios, ¿no? Que podemos ir pensando en ese sentido. Es muy fácil decir organicémonos, pero creo que ahorita lo importante es que en este espacio que tengamos de reflexión lo utilicemos para politizarnos, politizar el discurso, dejar los discursos de centro, que son muy peligrosos, que me parece que también la juventud ha sido atacada por un discurso de centro, bien ni de derecha ni de izquierda, porque yo soy anticorrupción. No es el discurso correcto, no es el discurso que una ciudadanía como Honduras tan golpeada es lo que necesita. Necesitamos un discurso radical, un discurso que realmente acabe con todo tipo de discriminación y que nos lleve realmente a una acción política más fuerte. Muchísimas gracias, Luz. Toda la vida es un gustazo escucharte, definitivamente sí. Tenemos que radicalizarnos, ya es la hora, ya no nos podemos andar con medias tintas y tampoco haciéndole los favorcitos a los corruptos por estar defendiendo a los niñitos anduray de turno. Créanme, denle viaje. Pero sí, no, con esa reflexión en serio nos quedamos por acá porque ya cumplimos la hora y sabemos que todo mundo tiene 80 reuniones de Zoom. Tiene un café ahorita, hay que ir a tomar tal café. Cual. Tal cual. Y con eso nos quedamos por el día de hoy, con esa reflexión. Muchísimas gracias por participar en este espacio por parte de la Plataforma Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, por GoJoven Honduras y Plan Internacional. No sé si tienes una reflexión final antes de cerrar, o voy a cerrar. No, solamente agradecerte por el espacio. Solo hacerte como un spot de publicidad. Hay unas chicas que están emprendiendo una iniciativa que se llama Nosotras la Preferimos Sencilla. Es un grupo de chicas totalmente autónomas que salen de un proceso de formación feminista y están tratando de colocar en su debate cómo nos dijeron que teníamos que ser de niñas, ¿no? Y diferentes temas. Son cipotas, buenísimas pilas y que bueno, cuando tengan la oportunidad súmense a este tipo de iniciativas para que pues sigamos construyendo, ¿no? Así se llama, Nosotras la Preferimos Sencilla, ¿no? Para dejar un poco también el tabú de la educación sexual que también ellas lo abordan, ¿no? Entonces, eso era la pauta. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Entonces vamos a estar pendientes, ya saben, compas, nosotros lo preferimos sencilla para estar pendientes de eso. El día de mañana vamos a continuar igual con la compañera Luna, que vamos a estar hablando sobre situación de mujeres y niñas en salud sexual y reproductiva a las 2 de la tarde, siempre por el mismo canal para las personas que nos están viendo en Facebook. Muchísimas gracias, Lu, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y nos están viendo en las redes. Un abrazo enorme, un gustazo verte toda la vida. Chao.